Ya estoy aquí. Soy Alfonso y esto es Sintaxis por Alfonso Ruiz de Aguirre. Vamos a grabar el cuarto vídeo, si Pumba me deja. En el tercero estuvimos viendo los usos de los pronombres reflexivos, pero Pumba dice que son muy difíciles, así que hemos decidido dejar este vídeo para poner muchos ejemplos. Ya verás que te va a quedar muy claro. También es reflexivo para mí, y esto es muy discutible, el se levantó. Es posible que tu profesor te diga que este se es pronominal, y si él te lo dice, es así como debes analizarlo. Yo voy a intentar razonar por qué creo que es reflexivo. El que levanta, levanta a algo o levanta a alguien. Yo puedo decir, levanté a mi hermano a las 7 de la mañana. En este caso, él se levantó a sí mismo. Fue una acción consciente y además podía haber levantado a su hermano. Con lo cual para mí es un pronombre reflexivo de complemento directo. Algunos dicen que se levantó y levantó a su hermano son dos verbos distintos, porque la mecánica de la acción es diferente. En se levantó no utilizó los brazos y en levantó a su hermano sí. A mí no me parece que la mecánica de la acción tenga nada que ver, en este caso, con el pronombre, porque el verbo levantar no exige que sea con las manos. Yo puedo decir la grúa levantó el coche y no lo hizo con las manos. Entonces entiendo que él se levantó a sí mismo, que podía haber levantado a su hermano y que la acción es voluntaria. También algunos profes discutirán que puedes decir se levantó a sí mismo. A mí no me parece que sea incorrecto. De hecho puedo decir levanta a tu hermano a las 7 y levántate a ti mismo. O levantó a su hermano a las 7 y se levantó a sí mismo. Bien, fijaos en algunos verbos. Vamos con el verbo poner, que es un verbo que fastidia mucho. Se puso junto a la puerta. Se puso el sombrero. Se puso enfermo. Se puso a llorar. Bueno, pues se trata de muchos ses con el verbo poner, pero no tienen por qué tener el mismo uso. En el primero, se puso junto a la puerta. ¿Puedo decir que él puso junto a la puerta algo? ¿Él puso junto a la puerta a su hermano? ¿Él puso junto a la puerta? Sí. Bueno, pues en este caso se puso a sí mismo junto a la puerta. Podía haber puesto junto a la puerta a sus soldados y fue una acción consciente. Luego, para mí es reflexivo. Se puso, es reflexivo de complemento directo. Se puso el sombrero. ¿Se puso el sombrero a sí mismo? Sí. ¿Podía haber puesto el sombrero a su primo? Sí. ¿Es una acción consciente? Sí. Lo opuesto es el sombrero. Luego, para mí aquí tengo un pronombre reflexivo que hace de complemento indirecto. Se puso enfermo. ¿Se puso enfermo a sí mismo? Discutible. ¿Puedes poner enfermo a otro? Sí. Pero la acción de ponerse enfermo es voluntaria o es algo que te pasa. ¿Es algo que te pasa? Luego, entonces, este no es un pronombre reflexivo. Lo que tenemos aquí es una voz media, un uso que veremos luego. Se puso a llorar. En este caso, ¿cuántos verbos tenemos? ¿El primero se puso y luego lloró? No. El verbo es ponerse a llorar. Ahora tenemos que ver qué pasa con el se. En este caso, él se puso a llorar. ¿Es equivalente a él puso a llorar a su hermano? ¿Él puso a llorar a sí mismo? No, parece que no. En este caso no tenemos un uso reflexivo. Lo que quiere decir es que es algo que le pasó, que de repente arrancó a llorar. Tenemos otra vez una voz media. Como veis, hay que ver ejemplo por ejemplo y el razonamiento que haga un profesor puede ser distinto del que haga otro. Fijaos, vamos con otros ejemplos en los que mis alumnos a veces se equivocan. Si yo digo el coche se chocó. El barco se hundió. El submarino se sumergió. Vamos a asegurarnos de que hacemos las tres pruebas. ¿El coche se chocó a sí mismo? No parece. ¿El coche podía haber chocado a otro?
el coche chocó a otro coche, qué raro suena. Y sobre todo, la acción cuando dices el coche se chocó fue voluntaria. ¿Ese coche o su conductor voluntariamente chocaron? No, es algo que ocurrió por accidente. Esto es una voz media. El barco se hundió. ¿Eso quiere decir que se hundió a sí mismo? ¿Eso quiere decir que se hundió voluntariamente? No, fue algo que le pasó. Una desgracia, un naufragio. Otra vez tengo una voz media. Sin embargo, fijaos, cuando yo digo el submarino se sumergió, no es algo que le ocurrió, es algo que el submarino hizo a propósito, quería sumergirse. No hace falta que el submarino sea una persona, porque el submarino es el aparato y también la gente que lo pilota. Entonces, ¿aquí el submarino se sumergió a sí mismo? Claro. ¿Podía haber sumergido algo? Claro, podía haber sumergido la tripulación, podía haber sumergido el periscopio, si fuera la tripulación diríamos con A, el submarino sumergió a la tripulación y además es una acción consciente, no fue algo que le ocurrió. Luego en este caso sí que tengo un pronombre reflexivo que hace de complemento directo. ¿Y qué pasa con ejemplos como esto ocurre mucho con verbos de movimiento? Ya veréis. Por ejemplo, se marchó, se dirigió a Toledo, se escapó de la cárcel, vamos a verlos uno por uno. En se marchó puedo decir él se marchó y él me marchó. No puedes marchar a otro. Luego no es reflexivo. Es un uso que veremos más adelante. Es un verbo pronominal intrínseco. En él se dirigió a Toledo, ¿puedo decir él me dirigió a Toledo? Puedo, pero el significado es distinto. En él me dirigió a Toledo quiero decir que él me dio órdenes. En él se dirigió a Toledo no se dio órdenes, simplemente fue a Toledo. Cada vez estaba más cerca de Toledo. Luego este verbo no es reflexivo, no se dirigió a sí mismo dándose órdenes. ¿Qué pasa con se escapó de la cárcel? ¿Puedes escapar a otro? Puedes decir él me escapó de la cárcel, él o se escapó de la cárcel. ¿Con el mismo sentido? No. Luego entonces aquí tampoco tenemos un verbo reflexivo. De nuevo tenemos un verbo pronominal. Fijaos que hay verbos, se fue de Madrid, en los que si quitas el se, la oración pierde el sentido. Fue de Madrid no tiene sentido. Y él no fue a sí mismo. En estos casos, cuando pierda el sentido o cuando lo cambie, es que el verbo no es reflexivo, es que es un verbo pronominal intrínseco. Más ejemplos. Pues imaginaos que tenemos que analizar, se escondió de la policía. Le hacemos las tres pruebas de siempre. ¿Se escondió a sí mismo? Sí. ¿Podía haber escondido a su hermano? Sí. ¿Se trata de una acción voluntaria? ¿De una acción consciente? Sí. Luego es un pronombre reflexivo. Y él fue escondido por sí mismo. Luego se trata de un pronombre reflexivo, complemento directo. Esto ha sido todo por hoy. Con este vídeo terminamos ya los pronombres personales reflexivos. Pero todavía nos quedan 4 vídeos más. En el próximo vamos a ver los recíprocos y el se sustituto de le. Así que no te lo pierdas. Recuerda que tenemos un grupo en Facebook que se llama Sintaxis por Alfonso Ruiz de Aguirre. Y si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale a like. Muchas gracias. Nos vemos el domingo.